La soledad es un componente fundamental en el viaje del elegido, un estado necesario para la preservación y el desarrollo de su conciencia superior. Carl Jung, en su exploración de la psique humana, identifica que aquellos que están más avanzados en su proceso de individuación, lo que podríamos llamar los elegidos, experimentan una creciente necesidad de soledad. Este aislamiento no es un acto de egocentrismo o rechazo hacia la sociedad, sino una respuesta necesaria al delicado equilibrio interno que estas personas deben mantener. Los elegidos, en su camino hacia el autoconocimiento y la realización personal, están profundamente conectados con su inconsciente, lo que los hace más susceptibles a las influencias externas. En este contexto, la soledad no es un lujo, sino una necesidad vital para la salud mental y espiritual. La soledad les proporciona el espacio necesario para procesar las intensas experiencias internas que son parte integral de su viaje. Estar rodeados constantemente por otras personas puede llevar a una sobrecarga sensorial y emocional que interfiere con su capacidad para conectarse con su interior. En estos momentos de soledad, los elegidos pueden enfrentarse a sus sombras, explorar los arquetipos que emergen de su inconsciente y encontrar claridad en su propósito de vida. Esta introspección es fundamental para su crecimiento personal, ya que les permite integrar las lecciones aprendidas y avanzar hacia un estado de totalidad. Además, la soledad les protege de la dilución de su identidad. En la compañía constante de otros, es fácil perderse en las demandas y expectativas de la sociedad, lo que puede desviar al elegido de su camino. Al alejarse temporalmente de la multitud, pueden mantener su autenticidad y no verse tentados a conformarse con las normas sociales que van en contra de su naturaleza única. La soledad se convierte, entonces, en un santuario donde el elegido puede reconectar con su esencia y recordar el propósito superior que guía su vida. La figura del elegido es, por definición, un individuo que ha sido llamado a un camino diferente, más introspectivo y solitario que el de la mayoría. Este llamado puede ser entendido como una vocación interior que requiere un tipo de aislamiento que no todos pueden soportar. Jung sugiere que este aislamiento es necesario para proteger la psique del elegido de la influencia constante de las energías externas, que pueden ser perturbadoras o incluso destructivas si no se manejan adecuadamente. Por lo tanto, la soledad no solo es deseable, sino imprescindible para aquellos que están en el camino de la individuación. La soledad también facilita la conexión con el inconsciente colectivo, un aspecto central en la teoría junguiana. Este inconsciente colectivo es el depósito de las experiencias y sabidurías universales que todos los seres humanos comparten. Para el elegido, la capacidad de acceder a este vasto reservorio de conocimiento es una parte crucial de su desarrollo. Sin embargo, este acceso puede ser perturbado por la constante interacción con otras personas, que inevitablemente trae consigo el ruido de las proyecciones y complejos ajenos. En la soledad, el elegido puede sumergirse en su inconsciente sin estas distracciones, permitiendo que emerjan insights profundos y transformadores que de otro modo podrían quedar enterrados bajo las demandas de la vida cotidiana. Finalmente, la soledad permite a los elegidos fortalecer su conexión con lo sagrado. Jung ve la espiritualidad como un aspecto intrínseco de la individuación, y para los elegidos, la soledad es a menudo el único medio para profundizar en esta dimensión de su vida. En un mundo cada vez más secular y ruidoso, el espacio para la contemplación y la oración se reduce, haciendo que la soledad sea aún más valiosa. Es en esta soledad donde los elegidos pueden encontrar su verdadera voz, escuchar los susurros de su alma y mantener un diálogo continuo con lo divino. Así, la soledad se convierte en un vehículo para la autorrealización y la conexión espiritual, aspectos esenciales del viaje del elegido. El concepto de inconsciente colectivo, desarrollado por Carl Jung, es uno de los pilares fundamentales de su teoría psicológica. Se refiere a la parte más profunda de la psique humana, compartida por todos los seres humanos, que contiene los arquetipos y patrones universales de experiencia. Para los elegidos, quienes tienen un acceso más consciente y directo a este nivel profundo de la psique, la interacción constante con grandes grupos de personas puede ser problemática.
Esta constante exposición a las dinámicas de grupo no solo activa el inconsciente colectivo, sino que puede inundar al elegido con energías y emociones que no le pertenecen, desviándolo de su camino. En las dinámicas de grupo, los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo se activan y comienzan a influir en el comportamiento de los individuos. Sao. Estos arquetipos pueden tomar la forma de figuras como el héroe, la sombra o la gran madre, y pueden manifestarse de manera positiva o negativa dependiendo del contexto. Para los elegidos, que están en un proceso continuo de individuación, estas dinámicas arquetípicas pueden ser particularmente desestabilizadoras. Al estar rodeados de muchas personas, se vuelven más susceptibles a la activación de complejos y patrones inconscientes que pueden interferir con su proceso de autoconocimiento. Además, las dinámicas de grupo tienden a fomentar la conformidad y la alineación con las normas colectivas, lo que es antitético al proceso de individuación del elegido. La individuación, según Jung, es el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que está destinado a ser, en su verdadero yo. Este proceso requiere una resistencia a las presiones externas y una devoción a la autenticidad personal, algo que puede ser extremadamente difícil de mantener en entornos grupales donde la conformidad es la norma. El elegido, al interactuar con grandes grupos, corre el riesgo de diluir su individualidad y perder su sentido de sí mismo en favor de adaptarse a las expectativas colectivas. La energía psíquica, que Jung describe como la fuerza vital que impulsa el comportamiento humano, se moviliza intensamente en las interacciones grupales. Esta energía puede ser tanto creativa como destructiva, y para los elegidos, cuya sensibilidad psíquica es elevada, la energía generada en los grupos puede ser abrumadora. La constante exposición a las demandas y emociones de otros puede dispersar su energía psíquica, haciendo que pierdan la claridad y el enfoque necesarios para su proceso de autodescubrimiento. En lugar de utilizar su energía para profundizar en su psique y trabajar en su individuación, pueden encontrar que esta energía se disipa en responder a las necesidades y expectativas del grupo. Además, la proximidad constante a otras personas en un entorno grupal puede activar complejos personales y colectivos de manera incontrolada. Un complejo, según Jung, es una agrupación de emociones, pensamientos y recuerdos reprimidos que tienen una carga emocional significativa. Los complejos pueden influir en el comportamiento de manera inconsciente, y en un entorno grupal, estos complejos pueden ser activados por las dinámicas interpersonales y las proyecciones de los demás. La introversión, en la teoría junguiana, es más que una simple preferencia por la soledad. Es una orientación fundamental de la psique hacia el mundo interior. Jung identifica la introversión como un rasgo esencial en el proceso de individuación, especialmente para los elegidos, quienes requieren un enfoque constante en su desarrollo interno para alcanzar la plenitud psicológica. Para estos individuos, la introversión no solo es un mecanismo natural, sino una estrategia necesaria para protegerse de las influencias externas que podrían perturbar su equilibrio psíquico. La introversión permite a los elegidos retirar su energía de los estímulos externos y dirigirla hacia su mundo interno, donde pueden reflexionar, procesar y comprender las experiencias que enfrentan. Esta orientación hacia el interior les proporciona un espacio seguro donde pueden explorar los aspectos más profundos de su psique sin la interferencia de las proyecciones y demandas de los demás. En un mundo extrovertido que valora la interacción social y la actividad constante, la introversión ofrece un refugio donde los elegidos pueden mantener su centro y continuar su trabajo de autodescubrimiento. Además, la introversión actúa como un filtro que protege a los elegidos de la sobrecarga sensorial y emocional que puede venir de la interacción constante con otras personas. Los elegidos, debido a su alta sensibilidad, son particularmente susceptibles a las energías y emociones de los demás. En un entorno social, esta sensibilidad puede convertirse en una carga, ya que pueden absorber las emociones y pensamientos ajenos, lo que puede llevar a una confusión entre lo que es propio y lo que pertenece a los demás. La introversión permite a los elegidos establecer límites claros entre su mundo interno y el externo, lo que es crucial para mantener su integridad psíquica. La introversión también es esencial para la conservación de la energía psíquica. Jung
describe la energía psíquica como un recurso limitado que debe ser gestionado cuidadosamente. Para los elegidos, que están comprometidos con un proceso profundo de individuación, es vital que esta energía se utilice de manera efectiva para avanzar en su desarrollo interno. Al retirarse de la interacción social constante, los elegidos pueden conservar su energía y dirigirla hacia actividades que apoyen su crecimiento personal, como la meditación, la reflexión y la exploración de su inconsciente. Este retiro no debe interpretarse como un rechazo total de la sociedad o las relaciones, sino como una necesidad de equilibrio. Los elegidos pueden participar en la vida social, pero deben hacerlo de manera que no comprometa su proceso de individuación. La introversión les permite elegir cuándo y cómo interactuar con los demás, asegurando que estas interacciones sean significativas y no drenen su energía psíquica. Esta selectividad es crucial para mantener su autonomía y autenticidad en un mundo que a menudo valora la conformidad y la extroversión. Finalmente, la introversión facilita el acceso a la intuición y la sabiduría interna. Jung subraya la importancia de la intuición como una función psíquica que permite a los individuos percibir patrones y verdades que no son inmediatamente obvias en el mundo externo. Para los elegidos, la intuición es una guía esencial en su camino de individuación. La introversión, al reducir el ruido externo y crear un espacio de silencio y reflexión, permite que la intuición se manifieste con mayor claridad. Es en estos momentos de introspección profunda donde los elegidos pueden recibir insights y revelaciones que son cruciales para su desarrollo personal y espiritual. La energética psíquica, un concepto central en la obra de Carl Jung, se refiere a la dinámica de las fuerzas internas que operan dentro de la psique humana. Para los elegidos, que están profundamente inmersos en su proceso de individuación, la gestión cuidadosa de esta energía es crucial. La energía psíquica puede ser comparada con la energía física en el sentido de que es un recurso limitado que necesita ser utilizado de manera efectiva. En este contexto, estar cerca de muchas personas puede dispersar esta energía, dificultando el enfoque en las tareas internas más importantes y poniendo en riesgo la autonomía del individuo. Jung explica que la energía psíquica fluye hacia donde la atención y el interés del individuo están dirigidos. Para los elegidos, cuya misión es el autoconocimiento y la realización personal, es fundamental que esta energía se concentre en el trabajo interno y en la exploración del inconsciente. Sin embargo, la interacción constante con los demás puede desviar esta energía hacia actividades externas que no contribuyen al crecimiento personal, o peor aún, pueden agotarla completamente. Por ejemplo, las demandas sociales, los conflictos interpersonales y las expectativas externas pueden absorber una cantidad significativa de energía psíquica, dejando poco o nada para el proceso de individuación. La autonomía psíquica, es decir, la capacidad de una persona para mantenerse independiente y en control de su vida interna, depende en gran medida de cómo se maneja esta energía. Para los elegidos, es esencial proteger su autonomía, evitando la sobreexposición a entornos sociales que consumen su energía sin ofrecer un retorno significativo en términos de crecimiento personal. Esta protección no implica un aislamiento completo, sino una gestión cuidadosa de las interacciones sociales, seleccionando aquellas que son verdaderamente enriquecedoras y alineadas con su camino de individuación. Además, la energética psíquica está estrechamente relacionada con la formación de símbolos, un proceso que Jung considera vital para la salud psicológica. Los símbolos actúan como puentes entre el consciente y el inconsciente, permitiendo que la energía psíquica se exprese de maneras que faciliten el entendimiento y la integración de los contenidos inconscientes. En un entorno social denso, el flujo de esta energía hacia la creación de símbolos puede verse interrumpido o distorsionado por las influencias externas, impidiendo que los elegidos procesen y comprendan plenamente sus experiencias internas. Por tanto, la soledad se convierte en un requisito no solo para preservar la energía psíquica, sino también para permitir que esta energía se canalice de manera efectiva hacia la formación de símbolos significativos. La dispersión de la energía psíquica en actividades que no contribuyen al crecimiento interno también puede llevar a una fragmentación de la psique. Jung advierte que cuando la energía se distribuye demasiado ampliamente,
especialmente en actividades externas y superficiales, el individuo puede perder su sentido de unidad e integridad. Para los elegidos, que están en un proceso de integración de las diversas partes de su psique, esta fragmentación puede ser particularmente peligrosa. La pérdida de cohesión interna no solo retrasa su desarrollo, sino que también puede causar ansiedad, confusión y un sentimiento de desconexión con su propósito de vida. Mantenerse alejado de la sobreexposición social permite a los elegidos concentrar su energía en el trabajo de integración, asegurando que todas las partes de su psique se unan en una totalidad coherente. La autonomía también implica la capacidad de resistir las influencias externas que intentan imponer normas y valores que no están alineados con la naturaleza interna del individuo. En el caso de los elegidos, cuya misión es seguir un camino único y personal, la presión para conformarse con las expectativas sociales puede ser una fuente constante de tensión. La energía necesaria para resistir esta presión y mantenerse fiel a uno mismo es considerable, y cualquier dispersión de esta energía en interacciones sociales triviales puede debilitar su capacidad para mantener su autonomía. Por esta razón, el elegido debe ser estratégico en sus relaciones, eligiendo cuidadosamente en qué situaciones invertir su energía y dónde es mejor preservarla. Finalmente, la energética psíquica tiene un componente espiritual que no debe ser subestimado. En la teoría junguiana, los complejos son conglomerados de emociones, pensamientos y recuerdos reprimidos que pueden influir poderosamente en el comportamiento de una persona, a menudo sin su conocimiento consciente. Para los elegidos, que están en un proceso de individuación y autoconocimiento, la proximidad constante a otras personas puede activar estos complejos de manera descontrolada, lo que puede llevar a proyecciones que distorsionan la percepción de la realidad y complican las relaciones interpersonales. La proyección es un mecanismo psicológico en el que los contenidos internos no reconocidos, especialmente aquellos relacionados con los complejos, se atribuyen a otras personas o situaciones externas. Para los elegidos, cuya psique está en un estado de transformación constante, las proyecciones pueden ser particularmente perjudiciales. Al estar cerca de muchas personas, es más probable que los elegidos proyecten sus propios conflictos internos sobre los demás, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos innecesarios. Esta tendencia a proyectar es especialmente fuerte en áreas de la vida donde los complejos son más activos, como en las relaciones personales, donde las emociones reprimidas pueden surgir de maneras inesperadas. Uno de los principales riesgos de la proyección es que puede distorsionar la realidad y dificultar la comprensión objetiva de las situaciones. Los elegidos, al proyectar sus complejos en los demás, pueden interpretar mal las intenciones y comportamientos de las personas a su alrededor, lo que puede llevar a conflictos y rupturas en las relaciones. Esta distorsión de la realidad también puede afectar el proceso de individuación, ya que el elegido puede comenzar a ver el mundo a través del filtro de sus proyecciones, perdiendo así la oportunidad de confrontar y resolver los complejos subyacentes. La soledad, en este sentido, ofrece un respiro necesario, un tiempo para reflexionar y revisar estas proyecciones, permitiendo al elegido identificar lo que realmente pertenece a su mundo interno y lo que es una percepción distorsionada de la realidad externa. Además, la proyección puede llevar a una disociación entre el yo consciente y las partes reprimidas de la psique. Cuando un complejo es proyectado en otra persona, el elegido pierde la oportunidad de integrar ese aspecto de sí mismo, lo que puede llevar a una fragmentación interna. La individuación, que es el objetivo final del trabajo psicológico según Jung, requiere la integración de todos los aspectos de la psique, incluidos aquellos que son dolorosos o difíciles de aceptar. La proximidad constante a otras personas y la tendencia a proyectar pueden dificultar esta integración, ya que el elegido se centra en el comportamiento de los demás en lugar de en sus propios procesos internos. La soledad permite un enfoque más claro en el trabajo de integración, reduciendo la probabilidad de que los complejos se proyecten y ayudando al elegido a confrontar y reconciliarse con todas las partes de su psique. Otra consecuencia de la proyección es el impacto que puede tener en las relaciones interpersonales. Los elegidos, al proyectar sus complejos, pueden atribuir intenciones y características a los demás que no son reales,
lo que puede llevar a dinámicas de relación conflictivas o insatisfactorias. Estas relaciones basadas en proyecciones son inherentemente inestables, ya que se basan en una percepción distorsionada en lugar de en la realidad. En lugar de crear conexiones auténticas y significativas, el elegido puede encontrarse atrapado en relaciones que reflejan sus propios conflictos internos no resueltos. La soledad ofrece una oportunidad para detener este ciclo de proyección, permitiendo al elegido reevaluar sus relaciones desde una perspectiva más objetiva y consciente. Además, la proyección también puede afectar la forma en que el elegido se percibe a sí mismo. Al proyectar sus complejos en los demás, puede perder de vista su propia responsabilidad en los conflictos y desafíos que enfrenta. Esto puede llevar a una sensación de victimización o a la creencia de que sus problemas son causados exclusivamente por factores externos. Esta falta de responsabilidad personal es contraproducente para el proceso de individuación, ya que impide que el elegido reconozca y trabaje en los aspectos de sí mismo que necesitan ser integrados. La soledad, al reducir las interacciones externas, permite al elegido mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de sus proyecciones, lo que es un paso crucial en el camino hacia la totalidad. En la psicología junguiana, la transferencia es un fenómeno donde los sentimientos, actitudes y expectativas inconscientes se transfieren de una persona a otra, a menudo en una relación terapéutica o de guía. Para los elegidos, quienes a menudo ocupan roles de liderazgo o guía en sus comunidades, la transferencia puede ser un desafío significativo. La cercanía constante con muchas personas aumenta la probabilidad de que estas transferencias ocurran, creando dinámicas emocionales complejas que pueden desviar al elegido de su propio camino de individuación. La transferencia se origina en los contenidos inconscientes que una persona no ha integrado adecuadamente. Estos contenidos, que pueden incluir deseos, miedos y experiencias no resueltas, se proyectan sobre el elegido, quien puede ser percibido como una figura arquetípica como el padre, la madre, el sabio o el salvador. Esta proyección puede distorsionar la relación, ya que el elegido es visto no por lo que realmente es, sino por lo que representa en el inconsciente del otro. Para los elegidos, que ya están en un camino de autodescubrimiento, manejar estas proyecciones puede ser extremadamente agotador y desorientador, ya que deben lidiar no solo con sus propios procesos internos, sino también con las dinámicas inconscientes de los demás. El desafío de la transferencia es que puede llevar a una pérdida de identidad en el elegido. Al ser visto a través del lente de las proyecciones de otros, el elegido puede sentirse presionado a cumplir con las expectativas que no son suyas. Esto puede crear un conflicto interno, ya que el elegido lucha por mantenerse fiel a su propio camino mientras trata de no defraudar a aquellos que dependen de él. La presión de estas expectativas puede llevar al elegido a comprometer su autenticidad, lo que es contraproducente para el proceso de individuación. La soledad, en este caso, se convierte en una estrategia necesaria para proteger la integridad del elegido, permitiéndole reevaluar sus relaciones y roles desde una perspectiva más objetiva y centrada. Además, la transferencia puede crear dinámicas de poder en las relaciones que son difíciles de manejar. Los elegidos, al ser colocados en un pedestal por aquellos que transfieren sus sentimientos inconscientes, pueden encontrarse en una posición de autoridad que no buscaron ni desean. Esta dinámica puede llevar a una dependencia emocional por parte de los demás, lo que puede ser muy perjudicial tanto para el elegido como para aquellos que dependen de él. En estas situaciones, la soledad permite al elegido distanciarse de estas dinámicas de poder, reflexionar sobre su verdadero rol en la vida de los demás y tomar decisiones más conscientes sobre cómo manejar estas relaciones. Otro riesgo de la transferencia es que puede llevar al elegido a cargar con problemas y emociones que no le pertenecen. En su rol de guía o líder, el elegido puede sentir una responsabilidad excesiva por el bienestar emocional de aquellos que lo rodean. Esta carga adicional puede desviar al elegido de su propio trabajo interno, ya que se encuentra constantemente lidiando con los problemas de los demás. La soledad proporciona un espacio para que el elegido libere estas cargas y se enfoque nuevamente en su propio proceso de individuación, sin las distracciones emocionales que vienen con la transferencia.
Finalmente, es importante reconocer que la transferencia también puede ser una oportunidad de crecimiento tanto para el elegido como para aquellos que dependen de él. Si se maneja correctamente, la transferencia puede ser utilizada como una herramienta para ayudar a otros a confrontar y resolver sus propios complejos y contenidos inconscientes. La creación y preservación de espacios sagrados es fundamental para los elegidos en su proceso de individuación. Carl Jung subraya la importancia de estos espacios como lugares donde el individuo puede conectarse con su inconsciente, explorar sus arquetipos y recibir la sabiduría que surge de lo profundo de su psique. Para los elegidos, estos espacios no solo son refugios de la vorágine del mundo exterior, sino también santuarios donde el trabajo psicológico y espiritual puede llevarse a cabo sin interrupciones. Estar cerca de mucha gente puede contaminar estos espacios sagrados, introduciendo energías y pensamientos que no pertenecen al individuo, dificultando su acceso a los contenidos más profundos de su psique. Un espacio sagrado no necesariamente tiene que ser un lugar físico, aunque muchas veces lo es. Puede ser una habitación tranquila, un rincón en la naturaleza, o incluso un lugar mental al que se retira el elegido para meditar, reflexionar y conectar con su ser interior. Lo que define a un espacio sagrado es la intención con la que se utiliza y la atmósfera de tranquilidad y reverencia que lo rodea. En estos espacios, el elegido puede distanciarse de las demandas del mundo externo y enfocarse en su crecimiento interior. La importancia de estos espacios radica en su capacidad para facilitar la introspección profunda y el diálogo con el inconsciente, aspectos esenciales en el camino hacia la totalidad. El contacto constante con otras personas puede interferir en la pureza y efectividad de estos espacios sagrados. La presencia de otros, con sus propias energías, emociones y pensamientos, puede alterar la atmósfera del espacio sagrado, haciéndolo menos propicio para la reflexión y el trabajo interno. Por ejemplo, si un elegido utiliza un espacio en su hogar para meditar y su familia o compañeros de habitación constantemente lo interrumpen o llenan el espacio con sus propias preocupaciones, la calidad de la meditación y la profundidad de la introspección pueden verse comprometidas. Esta contaminación no es solo física, sino también psicológica, ya que las influencias externas pueden desviar al elegido de sus propios procesos internos, introduciendo confusión o distracción en lo que debería ser un tiempo de claridad y enfoque. Además, los espacios sagrados actúan como contenedores para la energía psíquica del elegido. En estos espacios, la energía psíquica se puede concentrar y canalizar de manera efectiva hacia el trabajo interno, como la interpretación de sueños, la contemplación de símbolos o la exploración de arquetipos. Cuando estos espacios son invadidos por influencias externas, la energía psíquica del elegido puede dispersarse, diluyendo su capacidad para profundizar en su trabajo de individuación. La preservación de la sacralidad de estos espacios es, por lo tanto, esencial para asegurar que la energía psíquica se utilice de manera productiva y no se disipe en distracciones o conflictos no deseados. Jung también habla del concepto de témenos, un término que originalmente se refiere a un espacio sagrado en la antigua Grecia, pero que él usa para describir el espacio interno o externo donde se lleva a cabo la obra alquímica de la transformación psicológica. Este témenos es un lugar protegido donde el individuo puede enfrentarse a sus sombras, integrar aspectos reprimidos de su psique y conectarse con las fuerzas arquetípicas que guían su vida. Para los elegidos, la creación de un témenos es crucial, ya que les permite realizar su trabajo psicológico en un ambiente controlado y seguro. Sin embargo, si este témenos es invadido por las energías externas de otras personas, el trabajo de transformación puede verse comprometido. Por eso, los elegidos a menudo sienten la necesidad de retirarse de la sociedad y encontrar un espacio donde puedan trabajar en su psique sin interferencias. El concepto de espacio sagrado también se extiende a la relación con el tiempo. Los elegidos necesitan tiempo sagrado, períodos en los que puedan estar completamente presentes con su interior, sin las interrupciones y demandas del mundo externo. Este tiempo debe ser respetado tanto por el elegido como por aquellos que lo rodean. Cuando los demás no comprenden la importancia de este tiempo sagrado, pueden intentar ocuparlo con sus propias necesidades y problemas, lo que interfiere con el proceso de individuación del elegido. Aquí, la soledad se convierte en una herramienta para proteger este tiempo,
asegurando que el elegido pueda dedicarse plenamente a su trabajo interno sin distracciones. Por otra parte, los espacios sagrados también son lugares donde los elegidos pueden procesar y sanar las heridas del alma. El camino de la individuación a menudo implica enfrentar traumas y heridas profundas que requieren tiempo y espacio para ser integrados y sanados. En un entorno donde están constantemente rodeados de otras personas, los elegidos pueden encontrar difícil encontrar el tiempo y la privacidad necesarios para este proceso de curación. La soledad, en estos casos, no es solo deseable sino necesaria para permitir que el proceso de sanación ocurra de manera completa y efectiva. Finalmente, los espacios sagrados son también lugares de conexión con lo divino. Para Jung, la espiritualidad es una parte integral de la psique humana, y los espacios sagrados son donde esta dimensión espiritual puede florecer. En la soledad de estos espacios, los elegidos pueden experimentar una conexión profunda con lo divino, recibir guía espiritual y fortalecer su relación con el espíritu. Esta conexión es esencial no solo para su bienestar psicológico, sino también para su sentido de propósito y dirección en la vida. Estar cerca de mucha gente, con las distracciones y energías que esto implica, puede interferir en esta conexión, alejando al elegido de la paz y la claridad que encuentra en su relación con lo divino. La sombra, según Carl Jung, es uno de los conceptos más importantes en su psicología profunda. La sombra representa aquellos aspectos de la personalidad que han sido reprimidos o ignorados, incluyendo deseos, impulsos y características que no son aceptados por la conciencia del individuo. Para los elegidos, la relación con la sombra es un aspecto central de su proceso de individuación. Integrar la sombra es esencial para alcanzar la totalidad y la autorrealización, pero esta tarea se complica considerablemente cuando el elegido está constantemente expuesto a las sombras de otras personas, especialmente en entornos sociales densos. La sombra es una parte ineludible de la psique humana. Todos tienen una sombra, y su contenido varía de una persona a otra. Para los elegidos, que están en un camino de autoconocimiento, la integración de su propia sombra es una tarea crítica. Este proceso implica confrontar aspectos de sí mismos que son difíciles de aceptar, como emociones negativas, impulsos primitivos y traumas no resueltos. Sin embargo, cuando el elegido se encuentra en un entorno social constante, se expone no solo a su propia sombra, sino también a las sombras de los demás. Esta exposición puede llevar a una contaminación psíquica, donde las sombras de otras personas interfieren en el trabajo interno del elegido, introduciendo confusión y desviando su atención de su propia psique. La proximidad a muchas personas puede activar no solo la sombra del elegido, sino también las de aquellos con quienes interactúa. En un entorno grupal, las sombras tienden a proyectarse sobre otros, creando un campo de energía psíquica densa y a menudo conflictiva. Para el elegido, que ya está lidiando con sus propios contenidos inconscientes, esta superposición de sombras puede ser abrumadora. La energía emocional negativa, los conflictos no resueltos y los miedos reprimidos de los demás pueden invadir la psique del elegido, dificultando su capacidad para diferenciar entre lo que le pertenece y lo que es una proyección ajena. La contaminación psíquica ocurre cuando las energías y emociones de otras personas penetran en la psique del elegido, distorsionando su percepción y dificultando el trabajo interno. Este fenómeno es particularmente problemático para los elegidos, cuya sensibilidad psíquica es mayor que la de la mayoría. Debido a su conexión más consciente con el inconsciente, son más susceptibles a absorber las energías externas, lo que puede desestabilizar su proceso de individuación. Por ejemplo, en un entorno de trabajo o en un grupo social, un elegido puede encontrar que las ansiedades, miedos o resentimientos de otros comienzan a influir en sus propios pensamientos y emociones, llevándolos a experimentar confusión, agotamiento y una sensación de pérdida de control sobre su propio proceso interno. Además, la contaminación psíquica puede llevar a una amplificación de los aspectos más oscuros de la sombra. En lugar de trabajar conscientemente para integrar estos aspectos, el elegido puede encontrarse luchando contra una marea de emociones y pensamientos negativos que no son completamente suyos. Esta amplificación puede hacer que la sombra se sienta más poderosa y amenazante,
lo que puede retrasar o incluso detener el proceso de integración. La soledad, en este contexto, es un remedio esencial, ya que permite al elegido retirar su energía de estas influencias externas y centrarse en su propia psique, donde puede trabajar para integrar la sombra en un ambiente más controlado y protegido. Otro aspecto crucial de la relación con la sombra es la necesidad de reconocer y aceptar los elementos reprimidos de la personalidad sin proyectarlos sobre los demás. En un entorno social denso, es fácil caer en la trampa de proyectar la sombra sobre otras personas, viendo en ellas los aspectos negativos que no se quieren reconocer en uno mismo. Esta proyección no solo distorsiona la percepción de los demás, sino que también impide que el elegido confronte su propia sombra. La soledad proporciona el espacio necesario para que el elegido observe sus propios pensamientos y emociones sin la distracción de las proyecciones ajenas, permitiéndole una confrontación honesta con su sombra. La integración de la sombra es un proceso delicado que requiere tiempo, paciencia y un entorno adecuado. La soledad es esencial para este trabajo, ya que permite al elegido sumergirse en su psique sin las interrupciones y contaminaciones del mundo exterior. En la soledad, el elegido puede explorar los aspectos más oscuros de su ser, aceptarlos e integrarlos, transformando así lo que antes era una fuente de conflicto interno en una fuente de poder y sabiduría. En la teoría junguiana, el colectivo representa las normas, valores y expectativas de la sociedad en su conjunto. Para el individuo promedio, la conformidad con estas normas puede proporcionar un sentido de pertenencia y seguridad. Sin embargo, para los elegidos, que están en un proceso de individuación, la presión del colectivo puede ser una barrera significativa para alcanzar la autenticidad personal. La autenticidad, en este contexto, se refiere a la capacidad de vivir de acuerdo con el verdadero yo, libre de las imposiciones y expectativas externas. Estar cerca de muchas personas, y por ende más expuesto a las influencias del colectivo, puede diluir esta autenticidad, desviando al elegido de su camino único y personal. La sociedad a menudo valora la conformidad sobre la individualidad. Las expectativas colectivas dictan cómo una persona debe comportarse, qué debe valorar y qué objetivos debe perseguir. Para los elegidos, cuya misión es descubrir y vivir su verdad interna, estas expectativas pueden ser opresivas. La presión para ajustarse a las normas sociales puede llevar a una desconexión entre el yo auténtico y la persona que se presenta al mundo. En lugar de seguir su propio camino, el elegido puede sentirse tentado a adaptarse a las expectativas del colectivo, sacrificando su autenticidad en el proceso. Este conflicto entre la conformidad y la autenticidad es una lucha central en el proceso de individuación, y la cercanía constante con otras personas puede intensificar esta lucha. El impacto del colectivo en la autenticidad del individuo se manifiesta en varios niveles. Primero, a nivel de las creencias y valores, el colectivo impone un sistema de pensamiento que puede no estar alineado con la verdad interna del elegido. Este sistema incluye creencias sobre lo que es correcto e incorrecto, lo que es valioso y lo que no lo es, y lo que constituye una vida exitosa. Para los elegidos, que están llamados a cuestionar estas normas y descubrir sus propias verdades, la presión para aceptar y adoptar las creencias del colectivo puede crear una disonancia interna. Esta disonancia es una señal de que el elegido está siendo desviado de su autenticidad y necesita reevaluar su relación con el colectivo. Además, el colectivo también influye en el comportamiento y las decisiones del individuo. Las expectativas sociales dictan cómo se deben manejar las relaciones, las carreras y otros aspectos importantes de la vida. Para los elegidos, que a menudo sienten un llamado a seguir un camino no convencional, estas expectativas pueden ser una fuente de conflicto y tensión. Por ejemplo, un elegido que siente la necesidad de retirarse temporalmente de la sociedad para trabajar en su crecimiento interno puede enfrentar la desaprobación o incomprensión de quienes lo rodean, que esperan que participe en la vida social de manera normal. La presión para cumplir con estas expectativas puede llevar al elegido a comprometer sus valores y necesidades personales, lo que a su vez puede causar frustración, resentimiento y una sensación de estar viviendo una vida que no es auténticamente suya. Otro aspecto del impacto del colectivo en la autenticidad del individuo
es la influencia de las proyecciones colectivas. El colectivo a menudo proyecta sus ideales, miedos y deseos sobre los individuos, esperando que se comporten de acuerdo con estas proyecciones. Para los elegidos, que están en un proceso de autodefinición, estas proyecciones pueden ser particularmente problemáticas. Por ejemplo, si el colectivo ve al elegido como un líder o guía, puede proyectar expectativas de perfección o infalibilidad, lo que puede llevar al elegido a sentirse atrapado en un rol que no refleja su verdadero yo. Estas proyecciones pueden distorsionar la percepción que el elegido tiene de sí mismo, dificultando su capacidad para conectarse con su autenticidad. La soledad, en este contexto, es un recurso crucial para preservar la autenticidad del elegido. Al retirarse del colectivo y limitar su exposición a las expectativas sociales, el elegido puede reevaluar sus creencias, valores y comportamientos desde una perspectiva más alineada con su verdad interna. La soledad permite un espacio para la reflexión y la autocomprensión, donde el elegido puede desconectar de las influencias externas y reconectar con su propio ser. Este tiempo a solas es esencial para mantener la claridad sobre quién es el elegido y qué es lo que realmente quiere en la vida, sin las distracciones y presiones del colectivo. Además, la soledad facilita el proceso de diferenciación, que es un aspecto clave de la individuación. La diferenciación implica separar lo que es propio de lo que ha sido impuesto por el colectivo. En la soledad, el elegido puede hacer este trabajo de manera más efectiva, identificando y liberándose de las creencias y comportamientos que no son auténticos, y cultivando aquellos que reflejan su verdadero yo. Este proceso no solo fortalece la autenticidad del elegido, sino que también le permite vivir de una manera más alineada con su propósito de vida. Finalmente, es importante reconocer que la autenticidad no solo es beneficiosa para el individuo, sino también para el colectivo en su conjunto. Cuando los elegidos viven de manera auténtica, sirven como modelos de integridad y coraje, inspirando a otros a seguir su propio camino. Sin embargo, para poder ser este tipo de ejemplo, los elegidos deben primero proteger su autenticidad de las influencias del colectivo, lo que a menudo requiere periodos de soledad y reflexión. Al hacer esto, no solo se benefician a sí mismos, sino que también contribuyen a la evolución del colectivo, ayudándolo a crecer y desarrollarse de maneras que son más inclusivas y respetuosas de la individualidad. La psicoterapia, en la visión de Carl Jung, no es simplemente una herramienta para tratar patologías mentales, sino un profundo camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Para los elegidos, que a menudo se encuentran en la búsqueda de su verdad interna y en el proceso de individuación, la psicoterapia puede desempeñar un papel crucial. Sin embargo, para que esta práctica sea verdaderamente efectiva, es fundamental que los elegidos mantengan un cierto grado de distancia de las influencias externas y sociales. Estar cerca de muchas personas durante este proceso puede generar dinámicas que interfieran con la introspección necesaria y desvíen la atención de los aspectos más profundos de su psique. En la psicoterapia, el trabajo del terapeuta y del paciente es, en esencia, una exploración conjunta del inconsciente. Este proceso requiere un ambiente de confianza y un espacio seguro donde el paciente, en este caso el elegido, pueda explorar sus pensamientos, sentimientos y recuerdos más íntimos, sin temor a ser juzgado o interrumpido. La presencia constante de otras personas fuera de este espacio terapéutico puede contaminar el proceso, introduciendo distracciones o presiones que dificultan la concentración en el trabajo interno. Por esta razón, la soledad y el aislamiento temporal pueden ser necesarios para que el elegido pueda sumergirse plenamente en la experiencia terapéutica. La relación terapéutica es, en sí misma, una dinámica compleja que puede ser influenciada por las energías y emociones externas. Para los elegidos, que a menudo son muy sensibles a las proyecciones y transferencias de los demás, la presencia de terceros en su vida cotidiana puede afectar su capacidad para relacionarse de manera genuina y abierta con el terapeuta. La transferencia, que es un fenómeno común en la terapia, puede verse amplificada por las influencias externas, dificultando que el elegido se enfoque en los aspectos más profundos de su proceso. La soledad permite que estas dinámicas se manejen de manera más consciente y controlada, creando un entorno donde el trabajo terapéutico puede florecer sin interferencias.
Además, la psicoterapia exige un nivel de introspección que puede ser difícil de alcanzar si el elegido está constantemente expuesto a las demandas y expectativas de otras personas. El proceso de individuación, que es el objetivo final de la psicoterapia según Jung, requiere que el individuo explore y entienda los aspectos más oscuros y complejos de su psique, incluyendo los arquetipos, los complejos y las sombras que residen en su inconsciente. 6. Este trabajo profundo no puede realizarse adecuadamente si el elegido está preocupado por las opiniones de los demás o si su atención está dividida entre el trabajo interno y las relaciones sociales. La soledad, en este sentido, se convierte en un requisito previo para que el elegido pueda dedicar su energía psíquica a la exploración de su propio ser sin distracciones. Un aspecto fundamental de la psicoterapia junguiana es la confrontación con la sombra. La sombra, como se mencionó anteriormente, representa los aspectos reprimidos de la personalidad que el individuo ha rechazado o ignorado. Para integrar la sombra, el elegido debe ser capaz de enfrentarse a estos aspectos de sí mismo de manera honesta y sin prejuicios. Sin embargo, la cercanía constante a otras personas puede dificultar este proceso, ya que las normas sociales y las expectativas colectivas a menudo dictan qué es aceptable y qué no lo es. En la soledad, el elegido tiene la libertad de confrontar su sombra sin la influencia de estos juicios externos, permitiendo una integración más completa y sincera de su psique. La psicoterapia también implica el trabajo con los sueños, que Jung consideraba una ventana al inconsciente. Los sueños ofrecen valiosas pistas sobre los conflictos internos, los deseos reprimidos y los arquetipos que están activos en la psique del individuo. Para los elegidos, prestar atención a sus sueños y trabajar en su interpretación es una parte crucial de su desarrollo personal. Sin embargo, para que este trabajo sea efectivo, es necesario un entorno que permita la introspección y la reflexión profunda. Estar rodeado de muchas personas, con las demandas y distracciones que esto implica, puede dificultar la capacidad del elegido para recordar y trabajar con sus sueños. La soledad, al ofrecer un espacio de calma y concentración, facilita el acceso a los contenidos oníricos y permite que el elegido explore sus significados más profundos. Otro aspecto importante de la psicoterapia es la integración de los arquetipos, que son patrones universales de comportamiento y experiencia que residen en el inconsciente colectivo. Para los elegidos, trabajar con arquetipos como el sabio, el héroe o la sombra es esencial para comprender su lugar en el mundo y su propósito de vida. Sin embargo, la integración de estos arquetipos requiere un enfoque profundo y sostenido que puede ser difícil de mantener en un entorno socialmente activo. La psicoterapia también puede ayudar al elegido a manejar las proyecciones y transferencias que ocurren en sus relaciones con los demás. En el proceso terapéutico, el elegido puede aprender a identificar y desactivar estas proyecciones, recuperando la energía psíquica que ha sido externalizada y reintegrándola en su psique. Este proceso es crucial para la individuación, ya que permite al elegido aclarar sus percepciones y desarrollar una comprensión más auténtica de sí mismo y de los demás. Sin embargo, para que este trabajo sea efectivo, el elegido necesita un espacio de soledad donde pueda reflexionar sobre sus relaciones y trabajar en la integración de sus proyecciones sin las influencias externas que las perpetúan. El silencio, en la filosofía junguiana, no es simplemente la ausencia de ruido, sino un estado de quietud y receptividad que permite al individuo conectarse con las profundidades de su psique. Para los elegidos, que están en un camino de autoconocimiento y transformación, el silencio es una herramienta poderosa que facilita el acceso a la sabiduría interior. Estar cerca de muchas personas introduce ruido, tanto literal como metafórico, que puede ahogar la voz interna y dificultar el acceso a los insights que provienen del inconsciente. Por esta razón, el silencio y la soledad son esenciales para que los elegidos puedan escuchar y comprender los mensajes de su psique, y así avanzar en su proceso de individuación. El silencio crea un espacio donde el ruido externo, las distracciones y las influencias sociales pueden ser suspendidos, permitiendo al elegido sumergirse en su mundo interno. En este espacio, los pensamientos y emociones pueden emerger sin ser interrumpidos por las demandas del mundo externo.
Este proceso de introspección es crucial para el autoconocimiento, ya que permite al elegido observar sus propios procesos mentales y emocionales, identificar patrones recurrentes y descubrir verdades ocultas sobre su ser. En un entorno ruidoso o socialmente activo, este tipo de introspección profunda es casi imposible de lograr, ya que el ruido externo constantemente interfiere en el flujo natural de los pensamientos y sentimientos. Además, el silencio facilita la conexión con el inconsciente, donde reside una vasta fuente de sabiduría y conocimiento. Según Jung, el inconsciente es la fuente de los sueños, los arquetipos y las intuiciones que guían al individuo en su vida. Para los elegidos, acceder a esta sabiduría interna es esencial para su proceso de individuación. El silencio actúa como un canal que permite que los contenidos del inconsciente emerjan a la conciencia, donde pueden ser explorados y comprendidos. En un entorno donde el silencio es interrumpido por el ruido externo o las conversaciones superficiales, este acceso al inconsciente se ve obstaculizado, limitando la capacidad del elegido para obtener los insights necesarios para su crecimiento personal. El silencio también es crucial para el desarrollo de la intuición, que Jung considera una función psíquica fundamental. La intuición es la capacidad de percibir verdades profundas y patrones subyacentes sin necesidad de un razonamiento consciente. Para los elegidos, que a menudo se guían por su intuición en su proceso de individuación, el silencio es un medio para fortalecer esta capacidad. En un estado de silencio, la mente se libera de las distracciones y puede sintonizarse con los mensajes sutiles que provienen del inconsciente. Estos mensajes, que a menudo se presentan en forma de imágenes, sensaciones o corazonadas, son guías importantes en el camino del elegido. Sin embargo, en un entorno ruidoso o socialmente denso, estas intuiciones pueden ser fácilmente pasadas por alto o ignoradas, privando al elegido de una herramienta vital para su crecimiento. El silencio también tiene un efecto calmante y restaurador en la psique. La exposición constante al ruido y la actividad social puede generar estrés, ansiedad y una sensación de agobio en el elegido. El silencio, por otro lado, ofrece un respiro para la mente, permitiendo que se recupere y se reorganice. En este estado de calma, el elegido puede procesar sus experiencias de manera más efectiva, integrar lo aprendido y preparar su psique para el próximo paso en su viaje de individuación. Este proceso de restauración es esencial para mantener el equilibrio mental y emocional, especialmente para aquellos que están profundamente inmersos en su trabajo interno. La importancia del silencio también se refleja en las prácticas espirituales, muchas de las cuales enfatizan la meditación y la contemplación en silencio como medios para alcanzar una mayor comprensión y conexión con lo divino. Para los elegidos, que a menudo se sienten atraídos por la espiritualidad como parte de su proceso de individuación, el silencio es un componente crucial de su práctica espiritual. En el silencio pueden encontrar una conexión más profunda con lo sagrado, recibir orientación espiritual y experimentar un sentido de unidad con el universo. Esta conexión no solo nutre su espíritu, sino que también les proporciona la fuerza y la claridad necesarias para continuar su camino de autodescubrimiento. Finalmente, el silencio también es un medio para proteger la autenticidad del elegido. En un mundo donde las palabras y las opiniones de los demás pueden ser abrumadoras, el silencio ofrece un refugio donde el elegido puede escuchar su propia voz interna sin las influencias externas. Este espacio protegido es esencial para que el elegido pueda desarrollar una comprensión clara de quién es y qué es lo que realmente quiere en la vida. Al reducir el ruido externo, el elegido puede distinguir más fácilmente entre sus propios deseos y las expectativas del colectivo, lo que le permite vivir de manera más auténtica y alineada con su verdadero yo. La vocación del elegido a menudo se asocia con una profunda conexión con lo divino, un llamado espiritual que guía su vida y define su propósito. Para Carl Jung, el desarrollo espiritual es una parte intrínseca del proceso de individuación, y para aquellos que son llamados a un camino espiritual, la relación con lo divino es fundamental. Sin embargo, estar cerca de muchas personas, con sus demandas, expectativas y energías, puede distraer al elegido de esta conexión sagrada, alejándolo de su vocación y desdibujando su sentido de propósito.
La soledad, en este contexto, no es un acto de aislamiento, sino una dedicación a un propósito superior que requiere toda su atención y energía. La vocación espiritual del elegido es un aspecto central de su identidad. Esta vocación no es simplemente una elección o un interés, sino un llamado profundo que surge del inconsciente y que impulsa al elegido a buscar una relación más estrecha con lo divino. Esta búsqueda a menudo se manifiesta en prácticas como la meditación, la oración o la contemplación, todas las cuales requieren un grado significativo de soledad y silencio. En la soledad, el elegido puede conectar con lo divino de una manera más profunda y auténtica, sin las distracciones y presiones del mundo exterior. Este tiempo a solas es esencial para que el elegido pueda escuchar la voz interior que le guía y recibir la sabiduría que proviene de lo sagrado. La relación con lo divino también implica un proceso de entrega, donde el elegido se abre a recibir guía y orientación de una fuerza superior. Esta entrega es un acto de fe y confianza, y requiere un entorno donde el elegido pueda centrarse completamente en su conexión espiritual. Estar rodeado de muchas personas, con sus propias creencias, opiniones y energías, puede interferir en este proceso, creando dudas o distracciones que dificultan la conexión con lo divino. La soledad, por otro lado, ofrece un espacio donde el elegido puede entregarse plenamente a su vocación espiritual, permitiendo que la guía divina fluya sin obstáculos. La vocación del elegido también implica un compromiso con la verdad, no solo la verdad personal, sino la verdad universal que se revela a través de la relación con lo divino. Este compromiso a menudo requiere que el elegido se distancie de las normas y expectativas sociales, que pueden estar en desacuerdo con la verdad que ha descubierto. La presión para conformarse con las expectativas del colectivo puede ser una distracción significativa para el elegido, desviándolo de su camino y comprometiendo su integridad espiritual. La soledad permite al elegido mantener su compromiso con la verdad, asegurando que sus acciones y decisiones estén alineadas con su vocación divina y no con las demandas externas. Además, la relación con lo divino a menudo implica un sentido de misión o propósito en la vida del elegido. Esta misión puede ser personal, como la búsqueda de la autocomprensión y la realización espiritual, o puede tener un alcance más amplio, como el deseo de servir a la humanidad o contribuir al bienestar del mundo. Para cumplir con esta misión, el elegido necesita una conexión clara y constante con lo divino, que le proporcione la fuerza, la sabiduría y la inspiración necesarias para llevar a cabo su propósito. Estar cerca de muchas personas, con sus propias agendas y expectativas, puede desviar al elegido de su misión, agotando su energía y distrayéndolo de su verdadero propósito. La soledad es crucial para mantener esta conexión y asegurar que el elegido permanezca enfocado en su misión. La vocación espiritual del elegido también implica un proceso continuo de transformación personal. A medida que el elegido profundiza en su relación con lo divino, se enfrenta a desafíos y pruebas que le obligan a crecer y evolucionar. Este proceso de transformación requiere un entorno donde el elegido pueda retirarse y reflexionar sobre sus experiencias, integrando las lecciones aprendidas y preparándose para los próximos pasos en su viaje espiritual. La soledad ofrece el espacio necesario para esta transformación, permitiendo al elegido trabajar en su desarrollo espiritual sin las interferencias y distracciones del mundo externo. Finalmente, la relación con lo divino también es una fuente de consuelo y apoyo para el elegido. En un mundo que a menudo es caótico y desafiante, la conexión con lo divino ofrece un ancla de paz y estabilidad. Esta relación proporciona al elegido la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y continuar su camino con confianza y determinación. Sin embargo, para que esta relación florezca, el elegido necesita tiempo y espacio para nutrir su conexión con lo sagrado. La soledad permite que esta relación se desarrolle y se fortalezca, asegurando que el elegido tenga acceso a la guía y el apoyo divino en todo momento. En conclusión, la vocación del elegido y su relación con lo divino son aspectos fundamentales de su identidad y propósito en la vida. Esta relación requiere un compromiso profundo y una conexión constante que solo pueden ser mantenidos en un entorno de soledad y silencio.